Ahora podemos observar en el siguiente enlace que nos lleva a la página donde ingresamos los datos en el canal de llamada, que es la obra de conducción que tiene el objeto de entregar el agua de ríos y embalses para su disposición adecuada en el punto de la obra de toma. Como sabemos, en las captaciones en ríos, la forma de captar agua de una corriente superficial mediante una toma directa varía según el volumen de agua por captar y las características de la corriente. Es decir, el régimen de escurrimiento, que puede ser del tipo permanente o variable, su caudal en época de secas y durante avenidas, la velocidad, la pendiente del cauce, la topografía de la zona de captación, la constitución geológica del suelo, el material de arrastre y de otros factores que saltan a la vista en el proceso de selección del tipo de obra de captación por toma directa. Ahora nos vamos a dedicar a la captación convencional. Aquí podemos observar que se han encargado algunos datos en el canal de llegada hacia la sur, como el caudal de diseño, como el ancho del cauce del río, como la pendiente del talud, la rugosidad. También tenemos la pendiente del cauce del río, la altura del dique y la cota al pie del dique, que se encuentra en metros sobre el nivel del mar. Listo, aquí también observamos los resultados, que son el tirante normal aguas arriba en metros, la velocidad aguas arriba, el flow de aguas arriba, la energía aguas arriba y el tirante a la llegada del azul. También, como bien sabemos, el dimensionamiento de las obras de toma incluye como base el conocimiento de la demanda de agua en sus diferentes usos. El caudal de diseño de las obras de toma se calcula sobre la base de la población beneficiada, extrapolada al horizonte seleccionado para el proyecto, considerando una dotación por habitante. Ahora podemos observar los diferentes tirantes que se producen a lo largo de la curva de Riemann. Ahora bien, nos dirigiremos a diseñar la captación convencional. Este enlace nos lleva a la siguiente. Aquí nos encontramos en la página donde diseñaremos la captación convencional. Como bien podemos observar, tenemos diferentes textos donde podemos ingresar los datos acerca de nuestra captación. Aquí podemos observar el botón que nos dará un ejemplo de cálculo. Como podemos observar, se han llenado los textos con algunos datos del ejemplo de cálculo. Como podemos ver, el espaciamiento entre barras, la altura efectiva del umbral, el desnivel que existe, las pérdidas estimadas, el siguiente desnivel y la sección entre barras. También podemos ver la longitud del azul. Ahora nos dirigiremos a calcular la rejilla. Listo. Como vemos, algunos de los resultados que tenemos son longitud de la rejilla, número de barras, la velocidad a la entrada, la carga aguas abajo de la rejilla, la cota de la entrada. También podemos observar los calados Y1 y Y2, así como la longitud LDR. Y también algunas cotas como la cota de la rejilla. También algunas alturas como son P2,
P3 y P4, así como la carga en el vertedero HVR. También el ancho del vertedero, que lo denominamos BV, así como el alto de agua, y como la cota de la transición. Ahora nos dirigiremos a calcular el canal de paso. Aquí, como vemos, ya tenemos algunos datos por defecto que se nos carga al oprimir el botón de ejemplo de cálculo, así como la rugosidad del canal, que podemos ingresar el valor que tengamos en el campo. No solo tenemos 4 opciones. También tenemos el ancho del canal y así la pendiente en porcentaje. Ahora nos vamos a calcular el canal de paso. Como resultados podemos ver el diseño del canal rectangular, como el calado del canal DC, el franco de seguridad FS y la altura total del canal HC, todo en metros. El tirante crítico, el área hidráulica, el perímetro hidráulico, el radio hidráulico y la longitud de la transición. Ahora podemos dirigirnos a la siguiente pestaña, canal decreciente. Ahora bien, podemos encontrar los diferentes resultados en el canal decreciente, así como el caudal de ingreso de excesos, que lo denominamos QCC. También tenemos la carga antes de la rejilla HVT, la carga después de la rejilla HOR, la carga decrecida sobre el azul y el caudal vertido por el azul QVT, así como la cota del agua en el desripiador. También podemos observar los resultados en el vertedero de excesos y la pantalla, así como la caída en el vertedero HXC, el ancho del vertedero de excesos, así como la cota de la cresta del vertedero CTVT. También tenemos las diferentes cotas, como la cota junto al vertedero CTXC, así como la carga tras la pantalla. Así también la cota después de la pantalla, CTDP. Todas estas variables se encuentran descritas debajo de la imagen. Ahora nos dirigiremos al desarenador. Aquí podemos observar varios textos que están ya con valores y también unas listas donde encontramos diámetro de partículas, la relación que se adopta. Como ejemplo de cálculo podemos escoger un diámetro y como vemos tenemos nuestro desarenador y nos dirigiremos a calcular. Ahora todos los resultados que nos dan en la cámara del desarenador los podemos observar, como la velocidad de sedimentación de 0.054 metros sobre segundo y la sección de la cámara del desarenador.
También la longitud del vertedero, LV, el ángulo central de la curva, la velocidad del paso del vertedero, VD, el calado en la cámara del desarenador, D, también el ancho del fondo de la cámara, así como el ancho superior de la cámara, BC. Ahora, como siguiente tenemos el vertedero. Aquí los resultados que nos da el ejemplo del cálculo son las diferentes cotas en el vertedero, como la cota del borde de la cámara, CT-SC. También la cota del fondo de la cámara, CT-FD. También la cota de la cresta del vertedero, CT-BR. La cota de agua de la cámara, CT-AB. Y la cota del pie del vertedero, CT-PV. También tenemos los diferentes resultados como la longitud de la total de la cámara, la altura total de la cámara. Listo, con esto tenemos diseñada nuestra captación convencional. Ahora nos encontramos en dos enlaces que nos llevan a dirigirnos hacia la página principal, la de inicio, así como el diseño de la compuerta en las diferentes etapas, como tenemos en la rejilla y también en el vertedero. En el diseño de la compuerta vemos algunos textos que nos pide ingresar datos, así como el H1 que viene a ser la carga tras la compuerta. También el AP que viene a ser el paso bajo la compuerta. Y un coeficiente experimental, así como el ancho de la compuerta. En nuestro ejemplo usaremos un coeficiente experimental de 0.97, así como una altura o carga de 2.81, un paso bajo la compuerta de 1.1 y un ancho de la compuerta de 2 metros. Y al momento de calcular tenemos el caudal de paso QPC en metros cúbicos sobre segundo y la velocidad de salida VS en metros sobre segundo. Y podemos observar que todo esto se encuentra en un flujo supercrítico a la salida de la compuerta. Ahora nos dirigiremos hacia la página principal. Volviendo hacia el inicio de nuestro programa, escogeremos como ejemplo de cálculo la siguiente captación, la caucasiana o rejilla de fondo. Como vemos así, igual que en el ejemplo anterior, podemos observar un caudal de diseño en metros cúbicos sobre segundo, un ancho del cauce del río, una pendiente del talud, así como una aproximación de tirantes aguas arriba, una rugosidad y una pendiente del cauce del río, así como la altura del dique y la cota del río que se encuentra al pie del dique. Ahora podemos observar los diferentes resultados como los tirantes normales, la velocidad, el flow, la energía y el tirante a la llegada del azul en metros. La curva de remanso, como en el ejemplo anterior, se diseña con el método directo por tramos. Podemos dirigirnos hacia la captación con rejilla de fondo y como vemos nos dirigimos hacia una ventana donde tenemos nuestra captación que se conoce como caucasiana o rejilla de fondo. Como en el ejemplo anterior cargaremos nuestro ejemplo de cálculo.
El ejemplo de cálculo nos da varios caudales como el caudal por creciente en metros cúbicos sobre segundo, el caudal de crecida en metros cúbicos sobre segundo, la sección de las barras, la, la separación entre barras, un coeficiente de obstrucción en porcentaje 20%, una altura de dique P que viene dada desde la página, desde el canal de la llegada hacia la sud, así como un ancho de la sud de 8 metros. Al momento de calcular la rejilla de fondo podemos observar los diferentes resultados como son el ancho de la rejilla AR, el número de barras, la altura en la entrada DS y la cota de la entrada CT que en metros sobre el nivel del mar. Así como en la captación convencional podemos diseñar las compuertas. Ahora nos dirigiremos al canal recolector. Como podemos observar, los resultados que nos da el canal recolector son la carga en creciente HC en metros, así como la abertura de la galería HZ, y también la cota en creciente CT-CR en metros sobre el nivel del mar. Así también podemos observar la cota del fondo de la galería CT-HZ que está en metros sobre el nivel del mar y se encuentra mediante un cálculo del canal recolector que se puede ver en esta tabla a continuación, donde tenemos valores como la distancia, el caudal, la velocidad, el área, la pendiente y la suma de pérdidas, así como la carga de velocidad de todo el canal recolector. Ahora también podemos observar en el desripiador, como dato de entrada, mediante el ejemplo de cálculo, tenemos un ancho del fondo del desripiador. También tenemos un ancho BO en metros, así como un desnivel DVR de 0.2. Ahora, al momento de calcular, podemos encontrar resultados geométricos como el calado conjugado Y1 y el calado Y2, así como la longitud del desripiador LD. Así como la carga en el vertedero de paso HVR, también alturas como la del vertedero HP, la carga de excesos HXC, el ancho del vertedero en excesos DXC, la profundidad del desripiador H1, la altura del orificio HO, las cotas como la del fondo del desripiador CTFDR, que está en metros sobre el nivel del mar, la cota del vertedero de paso CTBRP, la cota del pie del vertedero CTPVR, la cota del nivel del agua CTNA, la cota en crecida en excesos CTCR. También nos dirigiremos a diseñar el canal de paso de nuestra captación. En el canal de paso podemos observar datos como el ancho inicial de la transición BV, el ancho del canal BC y la pendiente del fondo en porcentaje, la rugosidad de las paredes del canal, que como en el ejemplo anterior podemos ingresar el valor que queramos. Así nos
Al momento de calcular, tenemos resultados como el área hidráulica en metros cuadrados, el perímetro hidráulico, el radio hidráulico, el tirante crítico, la velocidad crítica y resultados como el calado del canal, la altura del canal y la longitud de la transición. En el desarenador observamos una lista donde podemos escoger varios diámetros de partículas. Ahora bien, tenemos los textos con valores como el ancho del canal, como la cota de inicio de la transición. Ya al momento de calcular, obtenemos resultados como la velocidad de sedimentación en metros sobre segundo, la sección de la cámara en metros cuadrados, el calado en la cámara, la altura total de la cámara, la longitud de la transición LTR, así como la longitud efectiva LAC. También podemos observar resultados como el ancho del vertedero DV, la carga en el vertedero HV, la altura del vertedero PV, la cota del fondo de la cámara CTFND, la cota del borde del vertedero CTVRT, la cota del nivel del agua CTNA. Si bien esto ha sido el final de nuestra captación rejilla de fondo o caucasiano. Como podemos observar, todas las páginas al final pueden regresar hacia el inicio de nuestra aplicación web. Ahora nos dirigiremos a diseñar el azul. Así bien, el azul necesita, igual que las demás obras, un canal de llegada. Lo que podemos observar, encontramos los diferentes resultados, como tirantes, velocidades, el número de flow, la energía aguas arriba, el tirante a la llegada del azul. Diseñamos una curva de Riemann con el incremento que nosotros deseemos. Y al momento de irnos hacia el diseño del azul tenemos los diferentes caudales como el de estiaje y el crítico, como el tipo de suelo. Y nos valdremos de esto mediante el ejemplo de cálculo. Aquí, como podemos observar, tenemos 5 tipos de suelos, que son roca, grava, arena, limo y arcilla. Así bien como en los ejemplos anteriores, al momento de calcular, podemos observar los diferentes resultados hidráulicos, como son la carga en crecida HCR, la carga en estiaje HES, también la carga de velocidad HA en metros, así como la altura de muros en metros HTM, la profundidad del zampeado.
También los calados, como son el Y1 y el Y2. La velocidad al pie del azul, en metros sobre segundo. El número de Froude. El espesor de sampeado. La longitud del sampeado LZ. Que la podemos observar en este texto. También tenemos la altura HN. La altura total. El calado normal del río YN. La socavación YS. La longitud de enrocado NR. También la cota de la solera del sampeado CT, ZT. Ahora bien, nos dirigiremos hacia el tema geométrico. Aquí podemos observar el diseño de nuestro perfil geométrico mediante la siguiente ecuación. Como bien podemos ver, los resultados geométricos que nos da son la coordenada del punto de inflexión x sub y. La coordenada del punto de inflexión y sub y. La coordenada del punto centro xh. Y la coordenada del punto centro yk. Así también como la pendiente en el punto de inflexión. El radio del arco r. La distancia x, la longitud L sub n en metros, así como las diferentes distancias que nos sirven para diseñar el perfil geométrico de nuestro azul, que las podemos observar en la siguiente tabla. Ahora bien, nos dirigiremos hacia la cimentación. Como observamos, el ejemplo de cálculo nos da valores como la profundidad D1, como el ángulo A1 en grados, que puede ser de 80, así como la longitud L2, la profundidad D2, el ancho E2, la profundidad D3, el ángulo E3 en grados, así como el ancho E3. Ahora bien, podemos observar los resultados, como la sección del azul en metros cuadrados AF, la distancia desde el punto O, X, CG, en metros, el espesor del sampeado, T1, en metros, el espesor del sampeado T2, en metros. También podemos observar el cuadro de áreas de la sección de la estructura, donde podemos ver las diferentes áreas, distancias y pesos del azul. En el tema de las fuerzas, podemos ver las variaciones lineales de su presión, la longitud hacia A, en metros, dxa, la supresión en A, SA, la supresión B, SB, la longitud AC, DXC, la supresión C, SC, el recorrido del flujo LRC, la profundidad del detellón DF,
así como las fuerzas actuantes, como son la fuerza de empuje EP en toneladas sobre metro, la altura Ym en metros de metros, el peso de la sub en toneladas sobre metro, W sub A, la distancia XW de la figura en metros, la supresión SP en toneladas sobre metro, la distancia XC en metros. Ahora como último tenemos la estabilidad. En la estabilidad podemos ver las diferentes posiciones respecto de O, como son la posición X sub O, XWO, XSO, YEO, la longitud de la estructura LN, la longitud LN sobre 3 en metros, la longitud LN sobre 2 en metros, el factor F del terreno, así como el resultante RS. El brazo de momento XR en metros, así como las fuerzas actuantes, como los valores del factor al deslizamiento KD, como el factor al volcamiento KV. La excentricidad está en metros. El esfuerzo Q1 en toneladas sobre metro cuadrado. El esfuerzo Q2 en toneladas sobre metro cuadrado. Esto bien ha sido un ejemplo de todas las captaciones como son la captación convencional caucasiana o rejilla de fondo y el diseño de la SUD. La segunda parte de la aplicación web trata sobre la hidráulica superficie libre. Como podemos observar, tenemos tres temas que son la hidráulica de canales, el resalto hidráulico y el flujo gradualmente variado. En la parte de hidráulica de canales tenemos tres secciones que son la trapezoidal, la circular y la parabólica. Como podemos observar, tenemos un ejemplo de cálculo donde podemos ver el caudal en metros cúbicos sobre segundo de nuestro canal, el ancho de solera, la pendiente de talud, la rugosidad del canal y la pendiente. Como podemos ver, los diferentes resultados son los tirantes normales, la velocidad en el canal, el número de Froude, así como la energía. La siguiente sección que veremos es la circular. Así como en el ejemplo anterior tenemos un ejemplo de cálculo que nos carga datos por defecto, así como el caudal de un metro cúbico sobre segundo. Los resultados que tenemos son los tirantes normales, así como la velocidad, el número de Froude,
y la energía. El siguiente tema que trata la aplicación web es el resalto hidráulico. Igualmente, como en el tema anterior, tenemos tres secciones: trapezoidal, circular y parabólico. La sección trapezoidal nos pide datos como el caudal, como la base en metros, como la pendiente de las paredes, el tirante, Como podemos observar, los resultados de la aplicación web son la pendiente del canal, el tirante conjugado Y1, la altura del resalto y la energía. En la sección circular podemos observar el caudal, el diámetro, en este caso podemos encontrar el tirante Y2 y la energía. En la sección parabólica tenemos datos como el caudal, como el parámetro focal K, el calado Y. Asimismo, si ingresamos el tirante Y, puede ser conjugado mayor o menor. Los resultados que nos da son la pendiente del canal, el conjugado Y2 en metros, la energía y el conjugado Y3. Como bien sabemos, al momento de regresar podemos escoger el siguiente tema, que es flujo gradualmente variado. Este flujo gradualmente variado lo encontramos mediante dos métodos: el método directo por tramos y el método de integración. Al momento de cargar nuestro ejemplo de cálculo, podemos observar datos como el caudal, en metros cúbicos sobre segundo, el ancho de solera, el talud, la pendiente del fondo del canal, el coeficiente de rugosidad, la distancia inicial de nuestra curva de remanso, el tirante inicial de la curva de remanso, el tirante final en metros y el incremento del tirante. Como podemos observar, la siguiente tabla nos da los diferentes tirantes, las diferentes distancias, así como las velocidades, el número de probe y la pendiente. El método de integración nos pide datos como el caudal, como el ancho de solera, el talud, la pendiente del fondo del canal, el coeficiente de rugosidad, el tirante inicial Y1, el tirante final Y2, el incremento del tirante, y podemos observar la siguiente tabla, donde vemos los diferentes tirantes producidos a lo largo de la curva de remanso, así como las pendientes, el número de probe y las distancias. Esto ha sido el final del video tutorial, esperando que les haya servido el video como guía para el uso de la aplicación web. Mi nombre es Iván Melgar y les agradezco por la atención.